Bueno, este es un tema un poco bravo, porque hablaremos de la caza de leprosos en la Edad Media. Y antes de hacerlo, aclaremos qué es básicamente la lepra, que es una enfermedad infecciosa provocada por un microbio parecido en su comportamiento al de la tuberculosis. Y se lo llamó recién en 1871 el bacilo de Hansen, en homenaje al científico que lo descubrió. Contrariamente a lo que siempre se pensó, la lepra es muy poco contagiosa. Para que el contagio se produzca es necesaria una convivencia prolongada e íntima, y aún así no siempre se produce el contagio. La curación es difícil, pero posible desde hace unos 60 años, y en verdad solo una de las formas de la enfermedad provoca deformidades y mutilaciones. Sin embargo, siempre pesó sobre los leprosos un estigma. En el Levítico aparecen unas normas religiosas que en gran parte traducían reglamentaciones higiénicas. Eso era común en las religiones surgidas en pueblos de estirpe nómade, y así, por ejemplo, también el Corán está repleto de rígidas normativas en cuanto a alimentos prohibidos, abluciones, enfermedades consideradas malditas, etcétera. En el Levítico hay dos capítulos, el 13 y el 14, en los que se describen con exactitud los distintos tipos de lepra y en los que se indican las medidas que se deben adoptar. Dice: el afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza, se cubrirá hasta el bigote e irá gritando impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, habitará solo y fuera del campamento tendrá su morada. Desde entonces, sobre aquella base tan antigua, se elaboró la convicción de que la lepra volvía impuras a sus víctimas y, como la peste, se creyó que era un castigo de Dios por los pecados cometidos. En el Antiguo Testamento son muchos los casos de lepra que se relatan, que se ponían en relación con castigos divinos. Y después, en el Nuevo Testamento, Jesús cura a numerosos leprosos y los envía a los sacerdotes para que certifiquen su pureza. Sin embargo, el estigma de los leprosos no existía en todos los pueblos. Entre los siglos 7 y 8, los autores musulmanes sostenían que la lepra era uno de los azares que se debía soportar en la vida y que no había que ver en la enfermedad una categoría moral. Aquellos sabios árabes tenían acceso a bibliotecas en donde se encontraban tratados griegos, latinos e incluso de sabios hebreos que ya habían dicho algo sobre el tema, ¿no? Pero en Occidente las ideas y palabras del Viejo Testamento pasaban a primer plano y lo que el Levítico decía acerca de la lepra era ley. En 1179, y aquí comienza el episodio, el pequeño episodio que contaremos, se produjo el tercer concilio de Letrán. Lo había convocado Alejandro III. Los enfermos de lepra temieron lo peor. Es que años antes, este papa, Alejandro, había lanzado una encíclica contra el rey cruzado, Balduino IV de Jerusalén. Durante las cruzadas había rey de Jerusalén. No sé, creo que hemos hablado aquí de Balduino IV, el leproso, ¿sí, no? Sí. Bueno, una encíclica de Alejandro era contra el rey Balduino IV de Jerusalén, que tenía lepra. Alejandro había advertido que la ciudad santa, Jerusalén, gobernada por un rey distanciado de Dios por leproso, decía él, caería en manos de sus enemigos musulmanes. Era como una profecía del Papa. Jerusalén, en efecto, cayó a los 2 años de la muerte de Balduino. Como la predicción de Alejandro se había cumplido, parece que convocó un concilio para indicar qué había que hacer con los leprosos de la Europa cristiana. Y los leprosos temblaban. Finalmente se ordenó que estas personas debían ser segregadas en viviendas especiales. Entonces los leprosos comenzaron a ser apartados en lugares que recibieron el nombre de lazaretos. Lazaretos por Lázaro, que según se supone había padecido esa enfermedad.
Tuvieron prohibido asistir a ceremonias religiosas en cualquier iglesia y se decretó también que los leprosos muertos no debían ser sepultados en tierra consagrada. Cuando entraban a un lazareto, debían jurar que no intentarían salir, ni siquiera mirar por encima de los muros, ni trepar a los árboles para hablar con sus conocidos, para quejarse de su estado. Unos años más tarde, se ordenó que debían usar ropas especiales y al ingresar a los lazaretos tenían que legar a las autoridades del lugar 2/3 de su riqueza. Araca. Te mandaban por leproso al lazareto y vos tenías que darle 2/3 de tu riqueza a las autoridades. Y perdían los leprosos el derecho a heredar. Naturalmente fueron muchos los casos en que segundones o parientes lejanos acusaron falsamente de lepra a un hermano primo mayor para quedarse con la guita del tipo. Cuando el acusado se presentaba para que se verificara su salud, el funcionario, cómplice, dictaminaba que la enfermedad existía, lo untaban al funcionario. Sí, Decían, che, funcionario, hay un Diego para vos si decís que fulano tiene lepra y vamos y vamos. Mejor dicho, no vamos y vamos. Un Diego para vos y el 90 para mí. Vamos y vamos, decía el funcionario. Así que lo mandaban al lazareto al tipo y le quitaban los derechos de primogenitura o los que fueren. Hay que decir que recién en el año 1363 apareció un libro de Guy de Chauliac, en donde había una lista de las marcas distintivas de la lepra. Pero antes la gente tocaba de oído, cada tipo que le veían la cara así le decía, está leproso. Antes el diagnóstico, como dije recién, lo hacía cualquiera. Y en verdad es que los magistrados no eran muy precisos y a veces eran venales. Todos estos padecimientos y prohibiciones fueron poca cosa comparados con los hechos de 1321 en Francia. Allí estaba el rey Felipe V el Largo. Acá dice que era nieto de Luis IX, San Luis. Yo digo que era bisnieto, porque, fíjese, viene Luis IX, viene... sí. Ay, lo que no sé es si Felipe III era... Sí, Felipe III era el hermoso, o Felipe IV era el hermoso. Ahí. El cuarto era el hermoso. Entonces, macho, no era esto de San Luis este tipo, porque yo te voy a explicar quién era. Yo no tiene interés para nadie, pero no importa. Felipe IV era uno de los primeros Valois. Felipe el Hermoso tenía un hermano, se llamaba Carlito. Y tenía unos hijos. Un hijo era Luis. Felipe el Hermoso era el tipo aquel, el de los templarios, que fue maldecido por el gran maestre de los templarios cuando lo quemaron. El tipo ya estaba a medio arder, medio sancochado. El amigo Jacques le dijo lo maldijo a Felipe el Hermoso y al Papa y a toda la descendencia, maldijo, por no sé cuántas generaciones. Entonces este Felipe el Hermoso, el rey maldito, esa serie, Los Reyes Malditos, ¿es esto? No, no es esto. O no sé porque no la vi. A lo mejor es de un gángster, qué sé. Una vez me alquilé una película que se llamaba Beethoven, creyendo que era un músico, que era un perro. Un perro. Lo peor es que es verdad. Bueno, Felipe el Hermoso tenía un hijo, Luis X. Cuando muere Felipe, que muere a causa de la maldición, muere inmediatamente, ¿no? Asume el Luis y también se muere enseguida, aparte que es muy común entre los reyes, ¿no? Que se fueron a jugar a la pelota, y a la pelota paleta, ¿no? Al póbal. Después toman agua fría. Te morís. Claro, no se mojan las muñecas. Se muere. Otros dicen que lo envenenaron con garrapiñadas. Que le dieron unas garrapiñadas envenenadas, el tipo se las comió y se murió.
como pasa cuando uno come garrapiñadas envenenadas. También te morís. Que ahí sí te morís. Hay dos cosas con las que te morís: tomando agua fría después de un partido de pelota y comiendo garrapiñadas envenenadas. Y si haces las dos cosas, por ejemplo, comer garrapiñadas envenenadas después de un juego de pelota, Sí. te morís 2 veces. Pero ese también se murió. Entonces entraron a tallar los hijos del hermano. Y ahí empiezan los Valois. El hermano Carlos de Valois, a través de sus hijos, cambia de dinastía. Y uno de estos hijos era Felipe el Largo. Le decían el Largo, pero un tipo alto. Pero vamos a ver cómo también termina mal, por la maldición. Felipe se había empeñado en hacer otra cruzada. Tenemos que hacer una cruzada nueva. Quería recobrar los santos lugares, no la estación que hay después de Sáenz Peña, sino Palestina. Y pues Felipe convenció al Papa Juan XXII para respaldar la recaudación de un diezmo especial, de un diego, como diría usted, para financiar una campaña en el Oriente. Y estaban preparando esta nueva cruzada cuando llegó un día a la corte, que por entonces estaba en Poitiers, un extraño informe. Dice, llegó un extraño informe. Se le dijo a Felipe V que se había descubierto un complot en el que participaban cientos de leprosos. Un complot de leprosos. El informe sostenía que unos jefes leprosos de los lazaretos del norte del país se habían unido mediante cartas en clave y mensajeros pagos y habían decidido ajustar cuentas con el pueblo de Francia, haciendo que todo el reino se contagiara la lepra. Extraordinario el informe. Para ello, envenenarían los pozos y los ríos con sus despojos, y cuando los habitantes de Francia fueran todos leprosos, extraordinario, ¿no?, los confabuladores dominarían la región, no se sabe cómo. Para enfrentar esa extraña conspiración, algunos funcionarios se reunieron con Felipe V. Y entre estos estaba el obispo de Palmiers, Jacques Fournier. Se supuso que el rey de Granada y miembros de la comunidad judía expulsada de Francia estimulaban aquel complot. Bueno, por la razón que fuere, Felipe V, que estaba medio loco acá entre nosotros, actuó como si aceptara la realidad de aquella conspiración, que naturalmente era falsa, imagínense. Y así, en un decreto firmado el 21 de junio de 1321, Felipe acusó a los leprosos de lesa majestad y ordenó que los juzgaran a todos. Y los culpables serían quemados en la hoguera. El 18 de agosto se lanzó otro decreto que ordenaba que la tierra fuera purificada de la putridez de los fétidos leprosos. Y así, convencidos de que el rey hablaba en serio, miles de enfermos huyeron por las montañas, muchos huyeron a Aragón, y allí en Aragón descubrieron que el rey Jaime II de Aragón también creía en la conspiración y había ordenado el arresto de los fugitivos que entraran en su reino. Se produjeron matanzas espantosas. Dicen las crónicas que en Rouen los leprosos fueron exterminados más por el pueblo que por la justicia seglar, como suele suceder. En otras partes, el papel de los funcionarios fue más evidente. En un castillo, un señor encarceló a 13 enfermos y los torturó durante 16 semanas antes de entregarlos a una turba que los mató. Bueno, total, los muertos fueron unos 3.000. Y no fueron más, porque a lo mejor no estaban leprosos. Años después, Jacques Fournier, aquel obispo de Pamiers, que había decidido junto a Felipe el Largo la casa de los leprosos, ascendió al trono de San Pedro, fue papa, como Benedicto XII. En 1338, preocupado el papa por el destino de su alma, confesó y admitió que los leprosos muertos en 1321 eran inocentes y que la conspiración había sido un invento de burócratas intrigantes. Pero en verdad, y termina la charla, la otra cosa que yo les quiero decir es que Felipe V el Largo murió loco y apestado, no sé si leproso, pero víctima de una extraña peste.
a los 28 años de edad. Murió loco y apestado a los 28 años y fue también víctima de la enfermedad. Pero aquellos que creen en maldiciones creen que la maldición del jefe de los templarios, Jacques de Molay, fue efectiva, y en verdad lo fue, pero pudo no haberlo sido. Aquí termina la historia, esta espantosa historia. Otro día les voy a contar algún detalle sobre la muerte de Felipe el Largo y también sobre su vida. Alguna vez hemos contado una cosa bastante graciosa, ¿no? Estaban eligiendo papa y a Felipe había un papa que le convenía, que era este que te digo, Juan XXII, pero todavía no era papa. Y me parece que, no me acuerdo en qué ciudad tenía lugar el cónclave para la elección del papa. Se reunió el cónclave y no elegían el papa. Se reunían, no llegaban a acuerdos, usted sabe cómo es esto, ¿no? Sí. Tiene que haber una unanimidad o una... Creo que es unánime el asunto, no sé. Y nada, pero sí un año que estaban reunidos. Porque naturalmente esto producía en aquel entonces unas consecuencias políticas mucho más profundas que las que podría producir hoy, ¿no? Y Felipe tenía su candidato, después estaban las familias poderosas de siempre, de Italia, los Orsini, los Santa Colonna, todos esos tipos que tenían ahí su partido. Pero a Felipe, que era francés, le convenía un papa no tan poderoso. Entonces, nada, que no se expedía el cónclave, y Felipe un día hace lo siguiente, el rey de Francia, rodea el lugar donde estaban reunidos los cardenales y cierra las puertas a cal y canto, los deja tapiados adentro. Y les dice que no los va a dejar salir, rodea además el lugar con un ejército, hasta tanto no elijan papa. Los tipos ahí adentro. Por un agujero les pasaban comida, media luna, esas cosas. Media luna agregué yo, qué sé yo. Y entonces los cardenales dijeron esto: miren, vamos a hacer una cosa, vamos a elegir un cardenal que no sea ni de este partido ni de este otro, pero de circunstancias. Y el cardenal de Felipe, que era un petizo vivo y que tenía 70 y tantos, se hizo el enfermo. Ahí mismo se hizo el enfermo, se hizo el agonizante. Entonces los tipos que estaban encerrados dijeron: vamos a elegirlo a este para que nos suelten. Lo elegimos a este, se muere en 2 o 3 meses o en 2 o 3 días, y después otra vez podemos seguir eligiendo el papa que a nosotros nos guste, que es, o nos rajamos para que no nos encierren. El asunto es salir, y para no elegir un papa que no nos convenga, bueno, elegimos a uno que por ahí no nos conviene, pero se va a morir enseguida. Claro. Y Y lo eligieron a este, y vivió 20 años más. Y era Juan XXII, el amigo de Felipe el Largo, el que después lo ayudaba para juntar plata para hacer otra cruzada que al final nunca se hizo. Bueno, ese era Felipe el Largo. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a nadie, naturalmente, es la manga de locos. a los hinchas de Newell. Sí. Bueno, dejando a las víctimas, por supuesto, como Víctimas, siempre, como siempre, ¿no? claro, claro. Estas locuras que cada tanto vienen. Y a los médicos que salvaban leprosos en vez de condenar. Hemos ido a la discoteca y estaba cerrada. Así que vamos a escuchar un tango de Astor Piazzolla, cuyo título se revela esta falsa creencia de una posesión diabólica o de un castigo divino en las enfermedades. Se llama Los Poseídos este tango. Está dedicado a todos los poseídos.
Yo creo sí en la posesión, pero no en las enfermedades como castigo. Pero creo que algunos estamos poseídos, no por el demonio probablemente, pero algunos están poseídos por sus deudores, no son dueños de su ser enteramente. Otros están poseídos por alguien a quien aman, alguien que ejerce poder sobre ellos. Entonces se acotan los horizontes, el tipo o la tipa no pueden enamorarse de otra persona porque ya están enamorados de eso. Es una porquería, ¿no? Salvo que dé la casualidad que la otra persona también esté enamorada del tipo, en cuyo caso ya no se produce una posesión, sino una mutua liberación, es lo contrario. El amor correspondido es absolutamente lo contrario del amor no correspondido. Lo cual parece obvio, pero no lo está. No lo está. Bueno, eso es estar poseído. Otros están poseídos por la mera estupidez, que es ciertamente el demonio. Es el demonio con mucha mayor evidencia que la lepra. Yo creo que sí, la estupidez es verdaderamente un signo del demonio. No sé si un castigo, pero cuando un hombre es estúpido enteramente, y lo digo con conocimiento de causa, es víctima de esa estupidez. La estupidez como una posesión, tipo... hace cosas estúpidas, digamos, para no entrar en detalles. Sí, y causa mucho daño. Y causa mucho daño. No hay manera de exorcizarlo. Particularmente cuando el exorcista también es estúpido. Bueno, a todos los poseídos que escuchan este programa, entre los que me cuento desde luego, por razones que no conviene aclarar, digo, no sé si por estupidez, por deudas, por enamoramiento, por las tres cosas juntas, le dedicamos este tango, Los Poseídos. Adelante, don Astor.